Entonces, para traerlo de nuevo a nuestro contexto particular, nos pareció muy importante tenerla hoy aquí para poder tener este diálogo con personas con discapacidad psicosocial, con organizaciones de la sociedad civil, algunos representantes de entidades estatales, para hablar sobre este proyecto desde esa perspectiva de derechos humanos y desde el proceso que ha sido en el Congreso. Entonces, le agradezco muchísimo su presencia. Buenos días a todas y a todos. Primero, disculpas por llegar tarde y por salir temprano. Los días martes y miércoles son los más complicados. Tenemos debate en comisiones y debate en plenaria. Desafortunadamente, pues hoy fue el día que preciso me cita la Fiscalía a ampliar declaración sobre la denuncia que presenté frente a las 40 principales del programa La Cama y su sección Ay Mariquita. Creo que el hacer respetar la ley antidiscriminación es una de las cosas que nos corresponden y por lo tanto denunciar Caracol Radio y a las 40 principales para que se apliquen los artículos correspondientes a promulgación masiva por medio de comunicación de cualquier discriminación. Y entonces el fiscal general de la Nación me asombró diciendo que sí, que efectivamente considerado que se habían violado 2 artículos de la ley, que tenía cárcel hasta 6 años, pero creo que Caracol se sabe defender muy bien. Presentarles un saludo y decir, yo no sé en qué me metí, pero yo nunca me he metido en cosas pequeñas, creo. Ya algunas personas que me conocen, la ley de salud mental se llama la ley de esperanza, por una experiencia muy cercana de una hermana que casi se muere por una depresión y no se descubría qué era. Después de muchísimos tratamientos, de casi traérnoslas con un diagnóstico de vómito y mucha diarrea, que la abrieron para mirar qué tenía, se descubre que es una depresión y ahí me empiezo a interesar en el tema. Por fortuna y a lo largo y ancho de la vida hemos conocido personas que de forma quijotesca han asumido muchos temas por vivencias propias y el reconocimiento de mi unidad de trabajo y el mismo propio de que no tenemos la sabiduría pero podemos alimentarnos, hemos hecho posible que la ley de esperanza, con dificultades y errores que quizás ustedes al leerla contemplen, pero trabajada por muchísimas personas, desde la Academia Nacional de Medicina, Psiquiatría, Psicología, pero sobre todo con una mirada desde el paciente, de las organizaciones de depresivos, de autistas, de las organizaciones de bipolares, del trabajo social, hemos logrado que se apruebe en comisión y en plenaria de la Cámara, y ya tenemos una ponencia positiva por el coordinador de ponentes, Mauricio Ospina, de la Comisión Séptima del Senado, que están todos invitados. Si después Andrea me facilita los correos para que ese día llenemos las barras y la ley de esperanza, con todas las dificultades que tienen estas leyes, pues pueda ser una realidad en Colombia. No creo que la salud cambie en Colombia. No le creo al gobierno, no le creo al ministro. El movimiento de salud en Colombia ha venido creando el cambiar las EPS. Es el negocio más grande que existe. En la 1438 las EPS atalayaban a todos los congresistas, esperando pues que se metieran los artículos que a ellos les interesan. Creo que es una tomadera de pelo para calmar un poco el movimiento ciudadano, el movimiento de pacientes, el movimiento de la octava papeleta. Es decir, que permear el modelo de salud que tenemos ahorita es imposible. Sin embargo, nosotros presentamos y firmamos el proyecto de ley presentado por la Academia y las organizaciones de salud, primero donde pues busca que la salud sea un derecho, pero ustedes pueden haberse enterado, ayer hundieron el proyecto que elevara a derecho fundamental la salud, fue hundido, perdimos por 5 votos creo, o por 6 votos, y sin embargo se nota que una decisión del gobierno es cuidarse de ese tema. Y el otro tema, que sí vale la pena advertirlo para no extenderme en eso,
es que hoy en día se ha ido perdiendo la tutela, y la ley estatutaria que prometió el gobierno nacional y que presenta el ministro Gaviria, ministro economista, además muy alejado de temas de salud, donde vemos que lo que interesa los recursos, sabemos que trae un artículo que puede tocar la tutela. Y si esto es así, con sostenibilidad fiscal, que el ministro de Hacienda lo elevó a principio fundamental, es decir, que la sostenibilidad fiscal en el país fue equiparada a la dignidad, a la vida misma, la tutela, que es la defensa que muchas de estas organizaciones que ustedes representan han tenido, está a punto de perder. Hoy un magistrado puede decir: ¿yo para qué doy un medicamento para el SIDA si la persona se va a morir? Porque en el paquete de derechos fundamentales, el presidente Santos y el ministro de Hacienda, para cuidar los recursos, metió sostenibilidad fiscal. Y después sacó una ley de la regla fiscal. Ustedes saben, pues, que nosotros los de oposición y minoritarios nos toca gritar. Nosotros salimos con un ataúd diciendo que habían enterrado la Constitución y gritando para que nos escuchara Colombia, lo mismo que gritamos en la reforma a la justicia. Y les digo esto porque, para dar una explicación de la ley, y conociendo la realidad de mi país, pues la ley de salud mental se enmarca en el modelo actual. Y ya convencidos de que los congresistas de que va a ser verdad, que no va a cambiar, por eso es que la votaron. Perfectamente hubiesen podido decir con una discusión de un nuevo modelo de salud, con una discusión de que las CPS cambien de modelo, pero nos cuidamos mucho de que no permeara muchísimo ese sistema de salud. Yo creo que pasemos los cálculos. Todos los que estamos aquí ya saben los cálculos de la Organización Mundial de la Salud, que 25 de cada una de las 4 personas padecen uno o más trastornos mentales, y todos los diagnósticos que busquemos ahí. Pero el objetivo es garantizar la calidad de la atención integral. Hoy en día, quien atiende a las personas que llegan con alguna crisis o que quieren una atención de salud, pues las atiende el celador, y de acuerdo a la crisis pues la va sacando, la va desechando. Entonces sí, es importante la calidad de la atención integral, pero estamos en Colombia, un país, por supuesto, que ha vivido una guerra y un conflicto muchos años, violencia, homicidio, y necesitamos la promoción, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación integral. Mejorar la calidad de vida que se busca con esta ley, que tengan trastornos mentales, y también dar un enfoque para que desarrolle el gobierno qué pasa con los cuidadores, con las cuidadoras. Entonces el proyecto menciona dentro de sus principios, buscamos formuladores de esos 16, el derecho al reintegro de su familia y de la comunidad, y esto está catalogado y este catálogo de derechos que los hemos retomado, pues el trabajo de todos ustedes y de la Organización Mundial de la Salud, deberá publicarse en un lugar visible, de acceso, en las instituciones pues prestadoras de los servicios de salud, y ajustarse, por supuesto, de lo que nos indica el quehacer, que es la sentencia T760 del 2008 y toda la jurisprudencia, ¿sí? Involucrar la participación, también buscamos con esta ley, y es que en los procesos de servicio al ciudadano existe muchísima fragmentación del sistema, de los lineamientos, de la normatividad actual. Ustedes más que nadie lo han sufrido, que no están satisfaciendo pues las necesidades de los usuarios, y que constituye, sin lugar a dudas, el primer encuentro con el Estado, con la garantía del derecho a la salud mental. Nadie más que ustedes son testigos de que el Estado, las leyes miran la salud física aparte y la salud mental aparte. Ya ven que la ley 1438, para meter los 2 artículos que se metieron de salud mental, fue una negociación
grotesca, digamos así. Presenté unas 60 proposiciones y ya la comisión séptima, cansada de votarlas y de leerlas y que no fueran 8 días, dijo, listo, le meto los 2 artículos de salud mental y quítenos, ¿sí? Y para eso lo hice, y esa es la dinámica legislativa, para cansarlos y poder negociar 2 artículos que la 1438 quedaron sobre el tema de salud mental. Fue prácticamente una negociación. Contemplamos también la atención integral en salud mental con acciones complementarias al tratamiento, como la integración familiar, social, laboral, y buscamos, no sé si se logre, ustedes lo dirán, superar limitaciones y barreras de las comunidades, de las familias, de los usuarios en la gestión de salud mental, formando el autocuidado de salud mental en la población colombiana como un ejercicio de corresponsabilidad con el Estado. Unas consideraciones generales que queremos pues darle, que ya ustedes las tienen, que es todos los datos en los que nos basamos. 450 millones de personas están sufriendo actualmente trastornos de tipo mental, 121 millones de personas sufren depresión y 50 millones de personas padecen de epilepsia, 90 millones de trastornos por el abuso del alcohol y de la droga, y 25 millones de personas sufren esquizofrenia y 1 millón de personas se están suicidando al año. Y todos estos datos de alarma, por supuesto, de una organización que está marcando un seguimiento de las políticas y leyes mundiales como la Organización Mundial de la Salud. Entonces, tomando esta experiencia, sacamos los 10 principios que contempla la ley en salud mental, y que ustedes pues ya conocen: la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales. Pero eso es importantísimo, que una ley tenga y retome estos principios. No saben lo importante pues que es que se base en unos principios, porque digamos que serían unos estándares internacionales con los cuales se podría mirar esa ley, que el acceso a atención básica en salud mental, evaluación de la salud mental, de conformidad con los principios aceptados internacionalmente, preferencia por el tipo menos restrictivo de atención en salud mental, la autodeterminación, el derecho a ser asistido en el ejercicio de la autodeterminación, la existencia de procedimientos de revisión, mecanismo de revisión periódica automático, cualificación de personal en toma de decisiones y respeto de los derechos y de la legalidad. ¿Qué es y qué no es la ley de salud mental? Lo primero que no es que no es la panacea, no se van a superar los problemas que se tienen, pero es una herramienta que perfectamente mañana una organización puede decir: yo pido una acción de cumplimiento, mecanismo de participación, además que no se cumple. En nuestro país meten muchas acciones de tutela, pero acción de cumplimiento casi nadie mete. Parece que es una figura muy compleja, no es tan cierto que sea tan compleja. Llenando unos requisitos se obliga a los funcionarios y al Estado a cumplir la ley. Entonces queremos decirle, pues por supuesto, ya lo expresaba antes, a los defensores de sostenibilidad fiscal, que nosotros con esto, que es el miedo que ellos tienen, pues por supuesto que ahora se desborda el sistema de la salud, y que, mejor dicho, atendiendo, como lo han dicho, personas en el tema de salud mental, se acaba la plata para el sistema. Entonces, nosotros no lo creemos así, no creemos pues porque se desborde y entonces tenemos unos canales de retorno que contempla la ley, pues por supuesto al sistema, pero basados en otra cosa. Si se roban menos la plata, si la destinan a menos edificios, canchas de golf, y lo que están haciendo ahorita, que parece que próximamente está denunciando la superintendencia, de sacar recursos al exterior y un reordenamiento
además que se propone dentro de esta ley, porque está depositando en la referencia, dentro de la contrarreferencia, la decisión de la remisión a los servicios. Entonces eso nos está garantizando cuidarnos de estas personas que, como les decía anteriormente, todo lo están basando en sostenibilidad fiscal, en el pago de la deuda externa y en la regla o esa ecuación que nos pusieron a nosotros para cuidar los recursos. No se altera la formulación de la dinámica pública en salud. Este proyecto pues pretende ordenar la promoción, prevención y atención integral de la salud. Y el proyecto se enmarca en la legislación vigente, ya lo decía anteriormente, no queremos que se cambie de fondo el sistema como nosotros lo proponemos, pero también está preparada pues para adaptarse sin lugar a dudas si se llega a cumplir el sueño del cambio del sistema, el sistema de salud. Yo creo que, porque el tiempo ya nos acorta, quiero decirle que está enmarcada en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Protocolo Adicional de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en todas las convenciones internacionales. Pero es una ley que se necesita. Es una ley, ¿por qué? Porque hay escasa disponibilidad, porque hay una baja calidad en la atención del tema de salud mental, porque las barreras para acceder son grandísimas, porque hay una ausencia de integralidad, hay un total divorcio. Segundo, porque el tema de salud mental es un tema, sin lugar a dudas, de derecho. Y siendo esto así, hay una necesidad de una ley. En la medida en que el Estado, nosotros, el Congreso, no ha entendido de que la salud es un solo cuerpo físico y cuerpo mental, y mientras esto no se entienda, sí hay esta necesidad de la ley. La ley, ya lo dice Andrea, está en disposición en la Gaceta. Digo con muchos defectos, faltan 2 discusiones, Comisión Séptima de Senado y Comisión Séptima de Cámara. Pero lo mejor que tiene esta ley, y lo que más se rescata, mucho más que los pactos internacionales, es que hemos recogido durante estos 2 años, creo que empezamos con el tema de la ley de salud mental, a hacer los foros, a reunirnos. Hicimos varios encuentros en varias ciudades, estuve en psiquiatría y todo, pero lo mejor que pudimos hacer es que quienes representan los pacientes y las pacientes, las organizaciones que viven de verdad el día a día de la angustia, de la falta de atención, han alimentado este proyecto y creen en la ley de esperanza como una alternativa, si bien no de solución, sí de que facilite el camino y de que facilite la ruta. Y por eso les invito a que miren y sigan mirando cada uno de los artículos, Andrea, que miremos lo que hay de fondo, qué se nos quedó de fondo, que nos pueda caber sin lugar a dudas, porque algunas veces nos volvemos ambiciosos y en últimas nos hunden las leyes, y nos las hunden porque pues las leyes no terminan siendo lo que deberían ser, pero hay cosas que se ganan, y si logramos, creo que lo primero que hemos logrado en este ejercicio es visibilizar el tema, y tanto lo hemos visibilizado que logramos meterle el gol al gobierno sobre los 2 artículos en la 1438, que creo que es una ganancia. Y si no, miren, el Ministerio de Salud, de 1 o 2 funcionarios, hemos obligado con estos foros a que ya pasen a 20 o 25, y tenemos acorralado, por supuesto, al ministro de Salud, y prácticamente tenía una orden de hundirlo porque no había plata, y logramos, por supuesto, que se retractaran y de que todo el movimiento en defensa de la salud mental nos acompañe. Yo les avisaré en mi página web con Andrea, envíennos los correos o escríbanos, y cuando se debate en la Comisión Séptima del Senado, no, sino que manden el nombre al correo alba.pinilla@camara.gov.co con el número de cédula para que puedan, por supuesto,
escribir y puedan entrar a este debate. Si hay alguna organización que quiera hablar en ese momento, pues trataremos de buscar sesión informal. Yo en cualquier lugar que me paro y digo, no soy psiquiatra, no soy psicóloga, entonces tengo que darle las gracias a Esperanza, mi hermana, la que me inspira pues el tema de salud mental. Hoy sigue pues con una depresión tratada, y darle el tema porque me presentó una visión de la salud muy diferente, muy dolorosa, y por la que hay que trabajar, hay que hacer. Y decirles que encuentran en mí, por supuesto, desde la medida de mis posibilidades, Andrea, la disposición completa mientras esté en el Congreso de la República para acompañarlos en los temas, y anunciarles nuevamente que me ponen una falla. Y como soy de oposición, ya vieron que a mí sí me piden excusa. Ya vieron que fui la única que voté en contra de la reforma de la justicia y me abrieron proceso por no ir. Para algunas preguntas, sí. Perfecto. Listo. Gracias, representante. Y la verdad es que, por favor, es muy refrescante encontrar funcionarias públicas dispuestos a escuchar la experiencia de vida de las personas cuyas leyes van a afectar. Una de las cosas que nosotros habíamos hablado en la mañana es que la convención, yo creo que usted tiene toda la razón al identificar los problemas en acceso y fragmentación del sistema en términos de calidad. Sin embargo, digamos, aquí jugando un poco como abogada, no siempre al diablo, pero también como académica, considero que el proyecto aún se suscribe en una visión funcional de las personas. Entonces, el enfoque siempre es en el déficit que tiene una persona en términos de cuándo tiene trastorno mental, cuándo dice la ley que una persona tiene un trastorno mental. Tiene una definición que se entiende como una alteración de los procesos cognitivos y afectivos del desenvolvimiento, considerado como normal, que de nuevo es poner un estándar de algo que debe ser normal y una persona que no está ahí. Y esa es justamente la visión que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad busca replantear completamente. Entonces, lo que nosotros consideramos es que todo el régimen de capacidad legal que permite la interdicción de personas con discapacidad es violatorio de la Convención. Y en ese sentido, este proyecto, el artículo... Sí, cuando me dicen lo de... el artículo 12. Entonces, exacto. Entonces dice que el derecho a ejercer sus derechos civiles, y en caso de incapacidad, que su incapacidad para ejercer estos derechos sea determinada por un juez de conformidad con la ley vigente, que ese es el artículo 6 del proyecto, cuando lista los derechos que tienen las personas. Entonces, de todas maneras, se está ratificando un régimen que llega hasta lo que diga el juez. Y un poco eso es problemático desde el punto de vista de la Convención y el artículo 12. Por otra parte, el artículo 14 de la Convención establece que la discapacidad en ningún caso puede ser justificatoria de la privación de la libertad. Y en la ley, en el proyecto, se establece que las personas tienen derecho a que las intervenciones sean lo menos restrictivas de las libertades individuales, pero no explícitamente dice que las personas no podrán ser institucionalizadas, que es una de las cosas, como hablamos al inicio de la sesión, de las principales violaciones de derechos humanos contra personas con discapacidad psicosocial, ese tipo de institucionalización sin que medie el consentimiento informado de las personas. Y hay algunas otras observaciones que obviamente las haremos llegar a la oficina y que se refieren más a que no tiene tantos dientes la exigencia de un consentimiento informado para recibir tratamiento en temas de salud mental, que consideramos que es un pilar fundamental de las obligaciones del Estado colombiano bajo la Convención. Entonces, yo sí creo que cumple un papel muy importante en términos de identificar esa fragmentación, la baja calidad de los servicios, como usted dice, y además que sí refleja unas preocupaciones claras de las organizaciones asociativas de personas que han interactuado con el sistema de salud mental
pero creo que aún se suscribe a una visión funcional y médico-rehabilitadora de la discapacidad, que habría que intentar entrar en diálogo para que pueda realmente materializar el modelo social de discapacidad que contiene la convención. Bueno, solamente digo esto. Cuando montamos la ley no termina siendo casi muy contraria a lo que era, lo que uno quiere, lo que uno soñó. Nombran unos ponentes. Creo que dentro de los ponentes nombraron al director al presidente, que iba con la intención de hundirla, Didier Burgos, con toda la intención de hundirla. Pero hubo mucho apoyo de las organizaciones de defensa de salud mental, mucha bulla, muchas cartas, correos, y eso ayudó a que no la hundiera, que hoy él saque pues pecho. No es, en ponencia no pasó, por supuesto, lo que queríamos, muchos artículos fueron cambiados. Hay otros que no se puede hacer, por ejemplo, el tema de la declaración judicial. Yo no puedo modificar una ley con otra ley que no tenga que ver el tema. Tendría que modificar la ley que existe frente al tema de discapacidad. Pero sí se podría ajustar directamente a la convención. No lo podría hacer porque estaría atentando contra otra ley. Entonces se me declara, entra con vicios y se podrían hundir. Una demanda por un vicio que uno de papayazo no podría hacer, y uno sabe, por eso les dije al comienzo, le toca a uno enmarcarse casi dentro de lo que hay. Lo otro, Andrea, y yo, es una promesa: lee la ley, más desde tu condición de abogados, ¿qué pueden presentar ahora en ponencia del Senado modificando esos artículos? Que se cambien esos términos, lo hago inmediatamente. Ya no está en mis manos, está en Senado. Por fortuna, el coordinador ponente es un amigo mío, me hace caso por lo menos, que es Mauricio Espina. Yo al coordinador ponente le puedo presentar esto, y que tú vayas, yo pido sesión informal y que tú sustentes ese día, que me parece importante que los congresistas aprendamos de personas, como tú le dices, ese es mi compromiso, abrir la puerta para que todos ustedes entren, para que Andrea vaya, que todas sus recomendaciones las plasmemos en artículo, Andrea me los haga llegar, yo se lo hago llegar a Mauricio para que la ponencia salga así. Algunas cosas lograrás, otras en plenaria te darás cuenta que la vuelven, pero con el apoyo de ustedes, llenando ese congreso el día de comisiones y de plenaria, la ley de Esperanza será una verdad. Yo estoy convencida de eso, solamente con el apoyo de ustedes. Muchísimas gracias.